Yo creo que las enfermedades cardiovasculares tienen una enorme importancia porque son la primera causa de muerte en nuestro país y en todo el mundo occidental. Por tanto, deben prestarse se le debe prestar la mayor atención. Son enfermedades crónicas que producen una enorme carga desde el punto de vista sanitario, tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista de recursos. Por tanto, yo creo que deben ser una prioridad en la atención del paciente con enfermedad cardiovascular, debe ser una prioridad en el manejo de la salud pública, el atender a esa enfermedad o a estas enfermedades. En realidad, la enfermedad cardiovascular es una enfermedad, como decía al principio, fundamentalmente crónica y no se puede entender, o al menos yo no puedo entender, y ni creo que nadie pueda hacerlo, el manejo de los pacientes con enfermedades crónicas, sino es con la conjunción y con la interacción entre los especialistas hospitalarios y los especialistas de medicina de familia. Es decir, si la integración entre cardiología, o en este caso, digo cardiología porque estamos hablando de mi especialidad, con atención primaria. Sin esta integración es imposible entender el manejo de un paciente crónico y las enfermedades cardiovasculares lo son. Por tanto, la continuidad asistencial y el manejo conjunto del paciente desde el enfoque del cardiólogo y desde el enfoque del médico de familia es absolutamente fundamental. Pero estas dos patas fundamentales del sistema no quedarían completas si no tuviéramos también la enfermería. Así que entre estos tres pilares se sustenta lo que es la continuidad asistencial, lo que es el manejo del paciente. Sobre todo hace falta conocer y trabajar en conjunto con los especialistas con los que estás trabajando en la práctica clínica. ¿Qué quiero decir con esto? Por desgracia, hay muchos centros de salud que no conocen a sus cardiólogos, no le ponen cara a sus cardiólogos de referencia, y cardiólogos que no les ponen cara a sus médicos de familia de referencia, a los que le remiten sus pacientes. Yo creo que hay que establecer formas de diálogo, formas de consenso, incluso reuniones periódicas, si es preciso, para que se aúnen criterios, se establezcan protocolos de actuación conjunta, que esto es fundamental, que sean consensuados y que realmente lleven a avanzar en la medicina de una manera, insisto, siempre integrada. Ahora mismo, la confluencia de nuevas tecnologías como pueden ser Internet de las Cosas, inteligencia artificial, el análisis de datos, gracias también a la conectividad del 5G, etcétera, etcétera, eh, tendrían que estar impulsando la transformación digital en el sector salud mucho más rápido de lo que están haciendo. Recordar en este sentido que la propia Organización Mundial de la Salud cifra en un 40% el grado de ineficiencia de sistemas sanitarios como el nuestro, ¿no? Es decir, que hay un 40% de cosas que hacemos que podrían hacerse de otra manera y que indudablemente beneficiaría tener recursos mucho más eficientes, recursos por otro lado siempre limitados. Además, en un mundo en el que cada vez hay más demanda de la atención sanitaria y de la salud en general, y los recursos siguen siendo limitados, ¿no? Diabéticos y cardiovasculares son pacientes muy involucrados en su enfermedad, en el seguimiento de su enfermedad. Y como antes comentábamos, ahora mismo los pacientes tienen que estar muy involucrados en todas este tipo de soluciones. Hablábamos de tecnologías de la información y la comunicación. Y pongo el acento en esto porque venimos de una época en la que comunicar significaba emitir unidireccionalmente, cuando de lo que nos piden los pacientes, yo no solamente los pacientes, sino usuarios, consumidores, el ciudadano en general, lo que busca es una bidireccionalidad. Es decir, vale, usted me cuenta, pero yo quiero contarle, ¿no? Y usted me dice y yo quiero decirle, ¿no? Entonces, la comunicación tiene que ser bidireccional y aquí el sistema sanitario tiene que aprender a escuchar mucho al paciente individual o paciente a través de asociaciones de pacientes, ¿no? Entonces, tenemos que aprender mucho y en la medida de lo que vamos haciendo cosas y ellos nos van contando, tenemos que ir aprendiendo. Estamos muy expectantes de lo que en principio podría ser la estrategia nacional de salud cardiovascular, ¿no? Que promulgó el Ministerio en marzo del año pasado. Es un documento que son años de trabajo, cientos de profesionales interviniendo. Bueno, hay 7 ejes vertebradores, hay 130 acciones, hay un cuadro de mando, etcétera, etcétera. Pero cuando uno busca realmente todo esto, cómo se traslada a las comunidades autónomas, que son las competentes ahora mismo en prestar este tipo de asistencia sanitaria, todavía
todavía hay un largo recorrido por hacer. Todavía en algunas de ellas están creando los grupos de trabajo, en otras no tienen definidas las soluciones que van a aportar, en otras tienen todavía necesidad de ese análisis de estudio previo a la hora de proponer qué tipo de estrategia van a seguir, qué tipo de soluciones van a proponer. Luego, por tanto, si me pregunta, pacientes cardiovasculares ahora mismo en la estrategia nacional pueden ver ahí una oportunidad, pero hecho en falta muchísimo un plan de acción concreto, una financiación específica, un liderazgo concreto del ministerio y, como digo, unos plazos concretos. No ha pasado ya un año y todavía no deja de ser un documento que está ahí circulando porque todavía no tiene propuestas a corto plazo.